Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente en esta quinta edición de los Diálogos del Agua y es un honor poder contar con un panel tan interesante para poder debatir y poder dialogar sobre un efecto tan importante que ya nos han introducido como es las inundaciones, pero en particular focalizando un poco más a las inundaciones urbanas porque es donde tiene mayores efectos en términos de riesgo a la vida humana y en riesgos económicos. Entonces, si les parece, yo formularía un par de preguntas a cada uno, así que damos dos rondas de preguntas, y me gustaría empezar con el presidente del directorio de Sedapal, Francisco Dumbler, que tiene a su cargo una empresa, la más importante de Lima, que Lima es una de las megalópolis de América Latina, es decir, que alberga más de 10 millones de habitantes, y que tiene obviamente una compleja distribución, porque como ya lo mencionaba el jefe de la ANA en Perú, el 1.8% del volumen disponible se encuentra en la zona de la costa donde está Lima, y sin embargo alberga Lima más todas las ciudades costeras cerca de un 70% de la población. Entonces eso implica una gestión que en el caso de Lima representa trasvases, pero también una gestión de la demanda. Pero otra característica importante es que Lima usualmente no llueve, ¿no? Por lo menos uno piensa que no llueve y sin embargo el 2017 tuvo que enfrentar una crecida inusitada de los principales ríos de Lima, el Chillón, el Lurín y sobre todo el río Rímac, que abastece a la principal planta potabilizadora que se llama La Tarjea, que abastece a buena parte de Lima. Entonces me gustaría preguntarle a Francisco cuál fueron los efectos de esta crecida en el normal aprovisionamiento a la ciudad de Lima y cuáles son las lecciones aprendidas a partir de este suceso que tuvieron que enfrentar el 2017. Francisco. Mil gracias y gracias por la invitación de la CAF a este evento. Efectivamente, para empezar a contextualizar, la ciudad de Lima, para abastecerse, sobre todo en las épocas de estiaje, necesita garantizar a través de 23 sistemas de reservorios y lagunas que están en la cuenca alta unos 330 millones de metros cúbicos que se empiezan a colocar en el río Rímac a partir de los meses de abril hasta diciembre, donde empiezan la crecida de los ríos, producto de las lluvias, no en la parte de la cuenca baja, sino en la cuenca media y alta. En el 2017 sucedió un evento inusitado, porque 24 huaicos, para los que no conocen la terminología peruana, un huaico es una avalancha de lodos, 24 huaicos en simultáneo afectaron y subieron hasta 195.000 NTUs el nivel de turbidez del agua, y durante 3 días continuos fue imposible captar el agua en el sistema de La Tarjea. Ello llevó a que ciertas áreas de Lima tuvieran un desabastecimiento de hasta 7 días continuos de agua y dañaron fuertemente el ramal norte, que es uno de los 3 ramales grandes de donde se distribuye, una de las 3 matrices de donde se distribuye el agua a la ciudad, y durante 8 meses se tardó reparar ese ramal norte, lo cual generó pérdidas o no se pudo facturar 24 millones de metros cúbicos. Y tuvo otros efectos. Todavía no estábamos en el directorio en ese momento, pero uno de los temas es que 5 puntos de la popularidad del presidente fueron a pique por culpa de este fenómeno. No hay nada más dañino a la popularidad que desabastecer de agua a una ciudad, ¿no? Y bueno, las soluciones frente a eso, ¿no? Uno de los temas es que gran parte de la forma como se trabaja en Lima es que hay un sistema de hidroeléctricas que abastecen aproximadamente entre el 12 al 13% de la energía a Lima. Son hidroeléctricas que están en la cuenca, digamos, hasta la media, ¿no? Encima de la cota de la planta de La Tarjea que tú mencionas. Y lo que hemos trabajado es un proyecto
para encauzar justamente todo el agua que sale de las hidroeléctricas y traerlas por una conducción, entubarlas en el buen sentido de la palabra, para evitar las afectaciones futuras. Cuando empezamos a revisar los proyectos han habido estudios, perfiles desde hace varios años atrás y nuestra pregunta fue ¿y por qué no han activado este proyecto que es esencial? Además, ¿cuál va a ser el tema de ocurrencia los próximos años? El cálculo salió a flor, en los próximos 10 años van a haber por lo menos 2 eventos parecidos. Ojalá que no vengan el año que viene, que esperamos continuar en la gestión. Pero evidentemente ese proyecto se atrasa no es un tema de financiamiento, no es un tema de diseño técnico, porque no es muy compleja, sino por las idas y vueltas que tiene esta institución, que es un tema de governance. En los 5 últimos años la empresa de Agua de Lima ha tenido 5 presidentes de directorio, y entonces te imaginarás que llega alguien y dice, no, saquémoslos por APP, no, vámonos a la izquierda, lo financiamos por recursos públicos, no, tramitemos esto ante una multilateral, no, mejor lo hacemos. Y claro, cada vez que tienes esos vaivenes, el proyecto se va retrasando. Felizmente, lo que hemos hecho ahora con un acuerdo reciente de directorio es incorporarlo en el plan maestro que se presenta al regulador de agua todos los años y ha ingresado en la cartera de proyectos priorizados de SEDAPAL y esperamos con esto darle continuidad a ese proyecto. Está valorizado en aproximadamente entre 200 y 250 millones de dólares, pero la otra pregunta, además, ahí al interior de SEDAPAL es, ¿y cómo lo justifican? ¿No? Y claro, cosas como, número 1, el dejar de tarifar tantos meses de agua solo justifica el proyecto, la reducción en los costes de tratamiento de esa agua porque viene casi limpia, no tienes casi ni siquiera que hacer sistemas de desarenación complejos, etcétera, porque está limpia, sale del turbinado de las hidroeléctricas, justifican ampliamente, más el costo político de lo que mencionaba hace unos minutos, es exactamente, creo, uno de los proyectos que vamos a darle prioridad en los próximos meses para evitar este tipo de contingencias para la ciudad. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante. Y el tema de gobernanza que mencionas también, y la vinculación a la importancia del agua como un elemento no solamente vulnerable, finito, sino también con una connotación política muy importante, ¿no? Pasemos ahora, y nos parece muy interesante pasar de lo local y luego entraremos a lo regional con Dolores Pascual, pero antes de ello quisiera preguntarle a Paulo Serra, que es el prefecto de Santo André. Santo André es una ciudad colindante a Sao Paulo que alberga unos 700,000 habitantes, me corriges, y que de manera frecuente tiene que enfrentar inundaciones y por lo tanto tiene que desarrollar desde la prefectura todo un sistema de drenaje pluvial. Y entendemos que incluso este año, a principios de este año, tuvieron que enfrentar una fuerte inundación en Santo André. En ese sentido, nos gustaría que desde la perspectiva del poder local, de la prefectura, nos comentes cómo fue este suceso y cuáles fueron las acciones más importantes que tomó la prefectura para mitigar el efecto de las inundaciones. Con gusto, como prefieres. Para los que quieren, hay traducción de portugués a español, por favor, las azafatas pueden facilitar los headphones. Adelante, Paulo. Gracias. Quiero agradecer la invitación de la CAF y decir que es un orgullo para Santo André poder participar del 5º Diálogo del Agua. E sobre a pergunta, Santo André, como foi dito, é uma cidade de mais de 700 mil habitantes, que fica na região metropolitana de São Paulo, faz parte da região do Grande ABC. São 7 cidades praticamente sem divisas uma com as outras e uma região extremamente adensada populosamente, consequentemente com uma área impermeabilizada, que as cidades nessa região cresceram sem um planejamento urbano adequado, então com uma área
bastante adensada e bastante impermeabilizada. E como já foi dito aqui nos painéis anteriores, nós já estamos sentindo na prática esses efeitos climáticos que foram tratados, que pode parecer uma preocupação do futuro, mas no caso da nossa região do ABC nós já temos sentido. A média de chuva anual ela reduziu, então tem um efeito de seca para o fornecimento de água, mas paralelo a isso, a quantidade de água que cai num espaço de tempo reduzido, ou seja, a concentração de água tem aumentado, o que a gente tem secas em alguns períodos e enchentes como nós nunca vimos pela quantidade de água. Para se ter uma ideia, nessa chuva que você fez referência na pergunta, tivemos 182 milímetros de água em 12 horas. Isso desde que a cidade faz a medição informatizada, em 1992 começou essa medição, nunca nós tínhamos identificado uma quantidade de água em tão curto espaço de tempo. Essa somatória de fatores da quantidade de água com a impermeabilização do solo e com o crescimento desordenado, sem dúvida, gera um prejuízo muito grande para a cidade, tanto do ponto de vista da qualidade de vida, mas também do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Tivemos empresas, inclusive, grandes multinacionais que ainda estão na cidade de Santo André, como a Bridgestone, que é uma das fábricas de pneus mais importantes do mundo e tem uma planta bastante importante na nossa cidade, que se não tomássemos medidas no âmbito municipal com relação ao combate às enchentes, ela simplesmente teria que deixar a cidade de Santo André e tirar a sua planta da cidade, porque os prejuízos econômicos para ela, que ela está numa das regiões mais afetadas quando temos essas chuvas, ela deixaria a nossa cidade. E o que fizemos nessa chuva do começo do ano? Primeiro, que logo no início da nossa gestão, em 2017, no mês de abril, nós já tínhamos tido um pequeno aviso, 82 milímetros de água em 6 horas, o que já nos serviu ali como alerta, e naquela oportunidade nós achávamos que isso era muito próximo do pior que poderia acontecer nesse sentido, e vimos 2 anos depois que não. A chuva foi 3 vezes maior pela quantidade de água, mas esse alerta nos serviu para a gente trabalhar em 3 frentes. Primeiro, a questão da coordenação das equipes operacionais. Criamos um comitê integrado de segurança e defesa civil na cidade. Esse comitê ele iniciou um trabalho de prevenção, com relação à limpeza da cidade, às ferramentas tecnológicas. Então, cadastramos moradores a partir de um diagnóstico das áreas mais afetadas, porque são crônicas, essencialmente são as mesmas áreas que há 20 anos sofrem. O que tem mudado é só a quantidade desse prejuízo, que tem sido, infelizmente, cada vez maior pela quantidade de chuvas. E aí, com o cadastramento e essa ferramenta eletrônica, enviamos alertas para todas as famílias logo que essa chuva começou, para que a gente evite a perda de vidas humanas, que é e deve ser a principal prioridade. Esse comitê ele é permanente. Criamos, logo na sequência, junto com o comitê, uma central de operações integradas. Nós temos mais de 3 mil câmeras na cidade e hoje todos os córregos e rios da cidade são monitorados através desse comitê de operações integradas, o COI. E a Defesa Civil fica 24 horas, 7 dias por semana, de prontidão para que a gente consiga minimizar. Dentro desse COI também tem outros 2 princípios importantes, que já foi tratado pelo meu xará Paulo, aqui de Brasília, que é a transparência e informação. Também para enfrentar esse tipo de tragédia, esse tipo de ocorrência, a população, é claro que tem inevitavelmente prejuízos materiais, mas com informação ela pode agir de forma mais correta e ela se sente assistida pelo poder público. Ela não se sente abandonada naquele momento difícil para a cidade e para o dia a dia das pessoas. E a gente, com essas ferramentas e com esse centro de operações, a gente consegue informar, levar para as pessoas a maior quantidade possível de informações. Uma outra questão importante que foi feita também na linha da prevenção, com essa primeira chuva que antecedeu a chuva do início desse ano, foi a limpeza da cidade com relação
a bueiros, a bocas de lobo, a equipamentos de drenagem. Talvez em países mais desenvolvidos isso não seja um problema, mas no Brasil, principalmente nas áreas em que a gente tem um IDH reduzido, nas áreas ditas comunidades, a quantidade de lixo que é despejada e deixada nas ruas é bastante significativa e tem relação direta com a quantidade de água acumulada com as chuvas, né? Todos os nossos sistemas de drenagem são prejudicados invariavelmente por uma quantidade de lixo muito grande que é deixado nas ruas e avenidas. E nós fizemos uma melhoria muito significativa na coleta de lixo. Hoje a gente aumentou em 151% a reciclagem de lixo na cidade, com um programa relativamente simples, que se chama Moneda Verde, que nas comunidades troca 5 quilos de lixo reciclável por 1 quilo de alimentos. A gente criou um banco de alimentos que recebe alimentos de supermercados, de várias entidades da cidade e da região que fazem a doação, e a gente levou essa cultura da sustentabilidade e também essa cultura do pertencimento através desse estímulo, levando, e as comunidades e as pessoas levam para casa 1 quilo de alimento. Isso reduziu de maneira significativa a quantidade de lixo nas ruas, tanto que, diferente de outras cidades do ABC, apesar da chuva ter castigado a nossa região de uma forma geral, Santo André, em 2 horas a água já tinha escoado e algumas cidades da região ficaram 48 horas submersas com mais de 2 metros de água. Então, foi um trabalho efetivo, que funcionou de maneira bastante significativa, assim como a manutenção qualificada da cidade. E para finalizar essa primeira pergunta, os investimentos em micro e macro drenagem. Esses investimentos passaram pela recuperação econômica de Santo André, do seu rate, da sua classificação, com choque de gestão, com princípios de governança que foram implantados desde que nós assumimos, e hoje a cidade já tem a sua capacidade de investimento retomada, tem projetos de microdrenagem, mas também projetos de macrodrenagem, que a gente fala no próximo questionamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Paulo. Muy bien. Quisiera pasar ahora a una experiencia española que además es muy útil para todos los que no vivimos en esta parte del Atlántico y más aún en la Confederación Hidrográfica del Ebro, que entiendo que es la más antigua de España, ¿no? Y según veía, tiene la Confederación o el organismo de cuenca más antiguo del mundo. Eso habla de la experiencia de esta confederación, en la cual obviamente en América Latina hemos recogido mucho el modelo de los consejos de cuenca o organismos de cuenca que buscan replicar esta experiencia interesante. Y entendemos que por la misma experiencia que tienen, ustedes han ido avanzando igual que otras confederaciones en estos planes de gestión de control de inundaciones, que en paralelo con los planes especiales de sequía hacen mucho a esta gestión para enfrentar los efectos del cambio climático. Me gustaría que nos pudieras explicar muy brevemente cuáles son los aspectos centrales de estos planes de control y, sobre todo, cuál es tu evaluación al respecto. Muchas gracias. Como todos, muchísimas gracias a CAF y a Diálogos del Agua por optar un año más a la Confederación Hidrográfica del Ebro como representativa de los organismos de cuenca españoles para hablar de este tema de inundaciones que desgraciadamente sufrimos todos. Esta vez le ha tocado al Segura, en el 15 y en el 18 fuimos nosotros, en el 19 a principios fue el Cantábrico y efectivamente todas las confederaciones hidrográficas, todas ellas, nosotros pues sí que llevamos desde el año 26 gestionando hidráulicamente en una zona del territorio español sustancialmente más amplia que en otros casos, pero todas ellas creo que atesoran un conocimiento desde hace muchísimo tiempo que creo que es un gran valor por parte de esos organismos de cuenca. Creo que, lo decimos siempre, pero creo que es una fórmula organizativa exitosa, exportable y sin perjuicio de las necesarias mejoras que puedan que se les han incluido y puedan incorporarse. Creo que es una fórmula de gestión hidráulica por cuencas
que merece la pena conservar y extender. Y dicho esto, la cuenca hidrográfica del Ebro, como todas las demás, sufre pues, esos cambios de esos efectos del cambio climático, bien en sequías, bien en inundaciones. En el caso, como decía el subdirector y se ha dicho, una de las herramientas fundamentales de la gestión hidráulica es la planificación. Es la planificación porque así lo plantean las directivas comunitarias europeas y así lo establece el ordenamiento jurídico español. Esa planificación normalmente, como ha dicho el subdirector, es la planificación, el plan hidrológico de cuenca, pero dada la relevancia de estos fenómenos extremos, el Ministerio desde hace tiempo ya ha planificado para prevenir los efectos de las sequías y los efectos de las inundaciones. El plan de gestión, los planes de gestión de riesgos de inundaciones no son sino el reflejo y la expresión del derecho comunitario y, por supuesto, como decía antes, de las disposiciones normativas que hay en España. Por un lado, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que incorpora muchas disposiciones normativas referidas a los usos compatibles con las zonas inundables y regula muchísimas cuestiones en relación con las inundaciones, y por otro lado un Real Decreto de transposición específica de la directiva comunitaria en relación con las inundaciones. Tanto el derecho comunitario como el español lo que pretende, evidentemente, no es evitar las inundaciones, porque está claro que son inevitables, está claro que van a volver, pero sí que reducir en la medida de lo posible los efectos derivados de las inundaciones. Fundamentalmente se trata, como toda planificación, un poco de la protocolización de la toma de decisiones. Esa protocolización, aparte de poner negro sobre blanco, se somete no solo al acuerdo de las administraciones competentes, sino también forma parte o se somete a una participación y comunicación de la ciudadanía. Fundamentalmente, las fases previstas en la normativa comunitaria y española para la elaboración de esos planes de gestión es, en primer lugar, la mejora del conocimiento sobre el terreno sobre el que se va a actuar. Y se establecen unas evaluaciones preliminares que te permiten conocer hidráulicamente mejor cada una de las zonas de la cuenca hidrográfica. Después, una mejora del conocimiento, la elaboración de mapas de inundabilidad y de mapas de peligrosidad. Para cada una de las zonas declaradas con un cierto riesgo potencial de inundación, se establecen cuánta agua potencialmente puede venir, con qué velocidad puede venir, qué profundidad puede venir y, en los mapas de peligrosidad, qué efectos pueden causar, qué daños al número de cuántas personas pueden resultar afectadas y qué daños económicos y ambientales pueden provocar. Y una vez que se tiene toda esa ingente cantidad de información organizada por espacios pequeños, entonces es cuando se establece el plan de gestión de riesgos de inundación, se establecen una serie de medidas y esas medidas, a su vez, por grupos de actuación clasificables desde distintos puntos de vista, que se van desarrollando hasta llegar a medidas muy concretas con nombres y apellidos, organismos responsables o organismos colaboradores con el organismo responsable. De forma que, si bien es cierto que los organismos de cuenca son los encargados por el Ministerio de la elaboración de esos planes, deben ser capaces de aunar voluntades de distintas administraciones y, por supuesto, también de la ciudadanía. De forma que, insisto, no se puede evitar la inundación, pero sí que tenemos campo de mejora para mejorar un poco los efectos derivados de esa inundación. Entonces, las finalidades, por supuesto, son la percepción del riesgo por parte de la ciudadanía, eso es fundamental. Hay muchas veces que no somos conscientes de los riesgos que corremos en el caso de una inundación. Una mejora de la coordinación institucional a través de los protocolos, una mejora del conocimiento sobre estudios específicos, ya lo he dicho, una mejora fundamental, una mejora de la capacidad predictiva, profundización en los sistemas de alerta temprana que permitan, si no evitar los efectos, si desde luego anticipar y avisar a la población de los efectos de la avenida, y luego también la minoración del riesgo. Esto es la minoración del riesgo pues a través fundamentalmente de obras de defensa tradicionales, de defensa o también más relacionadas con la naturaleza, mejor gestión de los embalses disponibles como una herramienta básica para la gestión de las inundaciones,
inundaciones, etc. Esos planes de gestión de riesgos de inundación que tiene la cuenca del Ebro son prácticamente todos muy similares. En cada una de las cuencas se particulariza, pero el protocolo es el mismo, las finalidades son las mismas y el grupo de medidas son las mismas. De manera que se transforma un modelo tradicionalmente basado en la defensa contra las avenidas en un modelo más amplio, más pluridisciplinar, que aporte otras medidas también, no necesariamente en infraestructuras, que son muy importantes, pero no las únicas. Ese plan de gestión de riesgos de inundación, que insisto que está en todas las cuencas hidrográficas españolas, como decía, ha tenido un ingente esfuerzo por parte de la confederación, de las confederaciones, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista de aportación de recursos humanos. Además, sí que creo que ese paraguas global que tiene el plan de gestión de riesgos de inundación en el caso de la cuenca del Ebro se ha particularizado en estrategias concretas, concretamente desde las inundaciones del 2015, que fueron unas inundaciones considerablemente importantes en la cuenca del Ebro. Se está trabajando por la Confederación conjuntamente con el Ministerio en aplicar la filosofía del plan de gestión de riesgos de inundación a una estrategia muy concreta del tramo medio del Ebro, unos 300 kilómetros, que se incorpora a 3 comunidades autónomas y se trata de establecer las medidas que prevé el plan concretadas en esa estrategia. Esa estrategia parte fundamentalmente de convencer y aunar la voluntad no solo de las administraciones, sino también de la ciudadanía directamente afectada, a los ribereños del Ebro, que están acostumbrados quizá a un modelo de gestión fluvial algo diferente. Entonces, desde el año 2015 se inicia ya ese cambio de tendencia, creemos que está dando sus frutos y creemos que poco a poco se va convenciendo a la población ribereña del Ebro de que efectivamente hay otras formas complementarias, incluso de la tradicional, para minorar los riesgos de inundación. Muchas gracias, María Dolores. Yo quisiera pasar ahora a una siguiente ronda en la cual, a partir de las experiencias que se han presentado sobre los desastres y cómo los enfrentan, pasemos a una etapa más de prevención o de planeación. Y aprovecho la presencia de Raúl Salazar, que nos presentó en su presentación hace unos minutos un tema sumamente interesante en este nuevo enfoque, que es el riesgo sistémico y cómo se pueden generar los efectos en cascada que pueden hacer mucho más crítico cualquiera de estos efectos hidrometeorológicos. Entonces, me gustaría preguntarte, Raúl, desde la Oficina de Naciones Unidas para la Gestión de Desastres en las Américas, ¿cuál es el rol, la función de tu oficina para poder apoyar a los países precisamente en este proceso de previsión y de planeación para mitigar los efectos tanto de sequías como de inundaciones, dos caras visibles de los efectos de cambio climático? Sí. ¿Cómo no? En principio, el mandato bajo el cual nosotros operamos es un poco el que los mismos países determinaron al momento de adoptar el marco de Sendai, donde nos piden que nuestra oficina sea a un nivel el punto focal para el sistema de Naciones Unidas respecto al tema de reducción de riesgo de desastres, de manera general, y en particular en el apoyo a los países en la implementación del marco de Sendai en sus 4 prioridades. Y en esa línea es básicamente en lo que operamos y apoyamos a los países de la región digamos, para lograr ese avance. Principalmente, y nuevamente yendo a la presentación que hice un momento, en todo lo que se refiere a la prioridad, por ejemplo, de conocimiento del riesgo, un poco sistematizando lo que los países vienen desarrollando, generando también ese vínculo entre lo que es el desarrollo de conocimiento del riesgo que existe en la región y en muchos temas. La región de las Américas y Caribe es pionera, ¿no? en definir, por ejemplo, estos modelos probabilísticos de riesgo. Es donde comenzó las plataformas de registro de base de datos de daños y pérdidas, que se refiere específicamente a un registro sistemático de las ocurrencias usando una metodología que ha permitido por lo menos estandarizar cierto tipo de información que falta avanzar. Por lo menos en 19 países se avanzó hasta el 2015. Eso se trasladó al África. O sea, este tipo de
de desarrollos de conocimientos se generan en la región, sistematizarlos y lograr que la región los utilice como una base, en este caso para conocer el pasado, como estaba presentando en su momento, utilizar esa información para elaborar, y ese es un paso siguiente que nosotros también apoyamos, apoyar esos perfiles de riesgo que nos permitan determinar mejor qué es lo que un país enfrenta, qué riesgos enfrenta a un nivel de precisión mayor, y es aquí donde entra justamente este enfoque sistémico, que es un enfoque que estamos planteando recién, se ha lanzado este enfoque y esta metodología en mayo pasado en la Plataforma Global de Reducción de Riesgo de Desastres y que vamos a poner un poco en práctica por primera vez a nivel global en el Uruguay. Estamos conversando con Uruguay para tener este tipo de aproximación de riesgos que involucraría la identificación primero de cuáles son las áreas o que para el país constituyen un eje temático central. En este caso tiene que ver, por ejemplo, con la producción agrícola, pero cómo interactúa ese sector y cuáles son los distintos nexos que hay a nivel sectorial para poder elaborar un plan nacional de reducción de riesgo de desastres que tiene este enfoque sistémico, que no solamente se centra en la atención de la emergencia o cómo mejor responder a la emergencia, sino que aborda los conectores, digamos, sectoriales y cómo se pueden minimizar los riesgos o cuáles son las consecuencias que estos riesgos pueden tener también para otros sectores. Casos muy concretos, por ejemplo, tenemos, y viendo específicamente el caso Caribe, un análisis de la Organización Internacional de Migraciones para 10 países del Caribe que está analizando el impacto de la migración en esa región. Determina, por ejemplo, que actualmente los sistemas nacionales de emergencia, que muchos de ellos tienen funciones de atención de esta situación particular, no tienen dentro de su mandato ni legal, ni estructural, ni administrativo, por ejemplo, funciones vinculadas a temas de relaciones exteriores o políticas de migración o políticas de atención de población migrante. No existió este vínculo. Estos vínculos se dan y están, como les digo, encadenados y hay que empezar a mirar este tipo de problemas en cada país de nuestra región de esta manera. Ese es un área de intervención que buscamos apoyar. La otra tiene que ver con el tema de inversiones resilientes, que es la tercera prioridad de Marco de Sendai, es decir, cómo blindamos las inversiones regionales para que tengan en cuenta o estén informadas por el riesgo al momento que están siendo planificadas, y esto incluyendo también aquellas obras que tienen que ver con el agua. Y también dentro de esto, cómo las ciudades dentro de la región incorporan esta información de riesgo para su propia toma de decisión, porque aquí no hay que olvidar que, por lo menos en el ámbito regional, hay niveles de administración local que tienen, en este caso, muchas de ellas, administración sobre los recursos y decisión sobre la inversión, en este caso que se va a hacer sobre infraestructura o de aprovisionamiento, en este caso de agua, o aquellas obras de mitigación de inundaciones. Apoyamos a esto, apoyamos este conocimiento e información, apoyamos al intercambio de conocimiento de cómo se puede hacer, quiénes lo han hecho mejor, ponemos contactos, generamos este tipo de conocimientos y al mismo tiempo producimos también este tipo de metodologías para que los países puedan hacer una mejor estimación de riesgos pasados, una mejor valoración de sus perfiles de riesgo futuros y acompañamiento de los planes nacionales de reducción de riesgo de desastres que utilizan estos instrumentos para justamente llegar a esa resiliencia que se espera, tanto a nivel nacional como a nivel local. Muchas gracias, Raúl. Bueno, volvamos con Francisco. Y así como nos comentaste y de alguna manera ya nos adelantaste algunas medidas que tomaron para resolver el problema de los huaicos, ¿no?, de estos deslizamientos en la cuenca del Rima que afectaron el aprovisionamiento. Sabemos por la dinámica del propio país en Perú y la importancia geopolítica que tiene Lima, que aglutina prácticamente al 30% de la población, que eso va a seguir y que Lima seguirá expandiéndose y obviamente ante eso habrá mayores presiones por la demanda de agua. Entonces me gustaría saber cuáles son los planes que tiene SEDAPAL para ser más resiliente, ¿no? Y sobre todo, en específico, más resiliente ante las crecidas y los huaicos en el futuro. Sí. A ver, creo que hay tres cosas a discutir. La primera es cómo reducimos la vulnerabilidad y aumentamos la resiliencia. Aquí hay un primer tema tiene varios años de discusión, pero hay que romper un paradigma, ¿no? Históricamente, Lima ha trasvasado aguas de la cuenca alta
¿no? De esta, donde mencionaba Walter, que es la fuente de agua, que el lado del Pacífico en realidad no tiene más del 2% del agua del Perú. Pero hace 30 años, cuando Walter y yo éramos más jovencitos, podíamos traer el agua y entubarla y traerla y no pasaba nada. Hoy en día hay un tema complejo de licencia social y de cómo resarcimos a estas comunidades que nos cuiden el agua, y allí hemos avanzado toda una estrategia de servicios ecosistémicos para que empiecen a cuidar el agua en las cuencas altas. Probablemente todavía queda pendiente, no probablemente, estamos embarcados en sacar el último proyecto de trasvase, y probablemente sea el último, ¿no? Que se llama Obras de Cabecera de Cuenca, que esperamos entre a través de una modalidad de APP en el próximo semestre del 2020, una vez se concluyan finalmente los estudios. Y este es un dato interesante: cuando intentaron entrar los hidrólogos a culminar los estudios, las comunidades no dejaron entrar. Y eso te da cuenta de que ahí hay un tema a manejar y cómo retribuirles por esto, que antes era muy fácil hacer el trasvase. Eso tiene la otra mirada, justamente, que ahora tenemos o hemos empezado a mirar sistemas de desalación, es decir, ya no ir de arriba hacia abajo, sino mirar el océano, el Pacífico, y empezar a promover sistemas de desalación. Hay uno pequeño en la parte sur de Lima, que se llama el proyecto Provisur, que probablemente entre el próximo año ya en funcionamiento. Pero en general esto debería ser una política mucho más agresiva, porque en los próximos años la expansión urbana va a ser mucho mayor. Solo mencionar un dato: en los últimos 2 años hemos tenido una migración, y es casi fija, de 730.000 hermanos venezolanos, que obviamente en una ciudad de 10 millones afecta enormemente la provisión de los servicios en general, ¿no? Ese es un primer plano, romper el paradigma y empezar a mirar el Pacífico, ¿no? Donde históricamente todo estaba cargado en los trasvases. Un segundo tema es una cuestión de política conjunta, tanto con el ministerio, pero con otras entidades públicas. Casi buena parte de las poblaciones, no menos del 20%, se sitúan en zonas de riesgo, de alta vulnerabilidad, no solo a riesgos de desastres, sino a inundaciones. Y cuando uno se pregunta, es que no hay una buena política de generación de suelo urbano en general, y es una competencia municipal. Yo he participado desde cuando estuve en el ministerio, a cargo del ministerio, intentar reubicar estas poblaciones, y te encuentras con que en muchos de los casos no es que la población se resista a ser cambiada, sino la noche anterior que tú has conversado con la población, o que vas a conversar, el alcalde viene y regala bolsas de cemento y dice: con esto ustedes están preparados para la inundación, y te das cuenta que es una contradicción. Finalmente lo que está atrás es un aspecto político. Ahí hay una masa crítica de votantes que hace que el alcalde sea electo, ¿no? Ahí está su núcleo, y es como contrapuesto a los intereses, y muchas de estas poblaciones están encima de la cota de la planta de agua, con lo cual haces que el ejercicio de ponerle a un poblador que está en la base del Pacífico vale 1, y ponerle allí en los cerros que rodean Lima vale 12, ¿no? Y es el costo de ser pobre, de haber invadido terrenos, y en donde además se le suma una larga historia, porque una invasión necesita de 10 años de tenencia pacífica para que le otorguen el título de propiedad, y recién allí pueden empezar a pedir el servicio de agua. Y la empresa de agua demora 10 años más en colocarle el servicio. Tienes un tema social atrás de esto, y político, que es muy difícil de manejar. Y lo otro es lo interno, lo in-house, que ya lo mencioné, que es minimizar. ¿Cómo minimizas estos fenómenos? Es conduciendo el agua y captándola desde donde no se generan los huecos, por lo menos en la zona baja, y generando proyectos de esta naturaleza, que hay que darle prioridad y velocidad para garantizar el correcto abastecimiento de agua en la capital, ¿no? Muchas gracias, Francisco.
sumamente interesante. Volvamos con Paulo Serra. Tú nos hablabas, Paulo, de estos comités que se crean para la respuesta a los desastres y en este caso por la recurrencia que hay de inundaciones. Pero a mí me gustaría, cuando vemos y revisamos siempre en América Latina las respuestas a estas emergencias, vemos que hay la respuesta local, luego la estadual, luego la nacional, pero muchas veces hay un problema de coordinación entre estas instancias y que muchas veces impide una respuesta rápida como se requiere. Me gustaría que tú nos cuentes cómo funciona esto en el caso de Santo André, hasta qué nivel hay una respuesta y cómo tiene que coordinarse o en qué casos con el nivel estadual o con el nivel federal para responder a situaciones como las inundaciones. Perfeito. Com relação ao ABC, nós temos lá na região o consórcio intermunicipal, que é um órgão executivo que integra os 7 municípios e que faz essa interlocução com o governo estadual e com o governo federal. Então, nós temos um instrumento que é até inovador no Brasil, são poucos consórcios intermunicipais com capacidade de contratação executiva, e dentro desse consórcio nós criamos, em 2017, um grupo de trabalho, um GT permanente, com relação à questão do combate às enchentes, e especialmente o início desse GT, desse grupo de trabalho, foi baseado no diagnóstico daquilo que deveria ser de micro e macro drenagem de competência municipal e de macro drenagem de competência estadual. Isso gerou um diagnóstico bastante importante para a região, como nós nunca tivemos, né, das necessidades. Criamos prioridades também, fizemos uma espécie de um plano diretor daquelas obras que podem sair do papel. O que falta ainda hoje, infelizmente, é a participação mais efetiva do governo federal. Aí a gente tem uma discussão, inclusive maior, né, não diz respeito apenas à questão das enchentes, é uma questão de todas as políticas públicas, que é a repactuação, o Pacto Federativo, né, a reformulação do Pacto Federativo brasileiro, porque hoje o recurso fica na União e as responsabilidades são do município. Basicamente, é dessa forma que se divide, e o governo federal cada vez mais distante, né? Muito se fala do municipalismo, mas na prática a gente vê muito pouco municipalismo praticado pelo governo federal. Com relação ao governo do estado e ao governo municipal, aí sim, há uma boa integração, e desse diagnóstico saíram obrigações que estão saindo do papel, né, com relação a obras de macrodrenagem, a piscinões. Dentro do diagnóstico também surgiu um eixo, que é o eixo Tamanduateí, só para situar todos nós aqui, a região do ABC, ela fica, como já foi dita, na região metropolitana da capital, de São Paulo, são 2,5 milhões de habitantes, e economicamente ela seria, né, economicamente, uma das melhores esquinas do Brasil, porque nós estamos exatamente entre o maior aeroporto brasileiro, que é o aeroporto de Guarulhos, e o maior porto brasileiro, que é o Porto de Santos. O ABC fica justamente nessa passagem. E esse grande eixo de interligação entre o aeroporto e a linha férrea também paralela a isso, entre o aeroporto, a linha férrea e o porto, é que fica um dos eixos que mais sofrem com inundações, que está à margem do rio Tamanduateí. E as obras, esse diagnóstico de obras, nós priorizamos justamente resolver a questão desse eixo econômico importante, que é o rio Tamanduateí. O Estado está investindo num piscinão, uma obra de macrodrenagem, que é o piscinão Jabuticabal, que serão 250 metros cúbicos, e o município, no caso aí, trazendo para Santo André, também de um dos afluentes principais do Tamanduateí, nós conseguimos, a partir da melhoria da condição econômica financeira da cidade, conseguimos viabilizar, e aí o governo federal entrou como fiador, com um investimento, né, inclusive na parceria com a CAF, de um piscinão para 270 mil metros cúbicos, um dos maiores piscinões municipal, o maior piscinão do país, um dos maiores do Brasil também, em todos os níveis,
10 metros de profundidade, uma área de 28 mil metros quadrados, que será feita para a gente, em parceria com o Estado, com esse piscinão Jabuticabal, mais o nosso piscinão municipal, a gente resolve definitivamente. Então, é produto dessa integração. Esse piscinão ele está projetado embaixo de um parque, porque aí nós temos uma dificuldade muito grande com relação ao custo do metro quadrado das áreas também para fazer macrodrenagem, porque é uma área extremamente valorizada, então a conta para se fazer armazenamento de água, onde você tem um metro quadrado, a obra fica muito cara. Então ele será subterrâneo, embaixo de um parque da cidade de 28 mil metros, e após a construção do piscinão, a cidade ainda ganhará um novo parque dos mais modernos, um parque que eu tenho certeza que vai ter uma qualidade de excelência lá para os moradores. Então, isso tudo é produto dessa integração que a gente tem feito através do consórcio intermunicipal, através das cidades, mas existe ainda hoje uma dificuldade, sim, que é uma dificuldade brasileira, e não é só o caso de Santo André e da região do ABC, de coordenação desses trabalhos. Essa região, a gente está falando, quando a gente fala de São Paulo, somos privilegiados, porque é o estado mais rico da nação, o estado mais desenvolvido, e aí essas questões que já são, como eu já disse, bastante crônicas e muito conhecidas, facilita bastante esse diálogo, né? Não vou entrar aqui nas questões políticas administrativas, que também no Brasil nós temos um calendário eleitoral que atrapalha bastante. Então, a eleição municipal é um ano par, 2 anos depois tem a eleição estadual e federal. Então, dificilmente o prefeito ele fica durante todo o mandato do presidente ou do governador e vice-versa. Então, sempre são relações que têm que ser reconstruídas, o que muitas vezes dificulta processos. A burocracia também brasileira da legislação para a contratação de obras é um outro desafio, porque as obras, ainda que planejadas, demoram muito para sair do papel e no caso das enchentes, cada ano que passa são mais prejuízos e mais vidas humanas que correm risco, mas até certo ponto nós somos privilegiados, com exceção dessa participação do governo federal, que ainda deve ser mais efetiva. A gente é bastante privilegiado com relação ao governo do Estado, e esse bom diagnóstico que foi feito a partir de 2007, através do consórcio, já tem nos dado condição de resolver problemas de macrodrenagem históricos da nossa região, e com a conclusão desses 2 piscinões nós vamos ter uma melhora bastante significativa no combate às enchentes. Obrigado. Muchas gracias, Pablo. Y finalmente quisiera preguntarle a María Dolores, a cargo de la Confederación del Ebro. Sabemos de que en general en el mundo, y la Confederación no es la excepción, las demandas por los usos del agua van a ir creciendo. Demanda por aumento poblacional, demanda también por la seguridad alimentaria, necesidades de riego, y seguramente también de desarrollo productivo para industrias, el caudal ambiental, el caudal ecológico, es decir, las demandas sabemos que van a ir aumentando, más allá que podamos establecer medidas para racionar la demanda mediante gestión de la misma. Y por otra parte hay varios estudios. El último estudio del IPCC decía que a nivel mundial se estima que para el 2100, si hay un aumento del 1.5 grados de temperatura, a nivel mundial puede haber una reducción entre un 15-20% en las precipitaciones, ¿no? Y obviamente también, aunado a este aumento de la demanda, reducción de la oferta, hay efectos colaterales también que tienen que ver con la crecida, por ejemplo, de los mares, que sería un tema particularmente sensible para la Confederación del Ebro. Entonces, quisiera preguntarte cómo se prepara la Confederación para el 2030 y cómo está previendo manejar esta incertidumbre, que tú bien lo decías, las inundaciones han existido y existirán. Efectivamente, hay una creciente tensión entre el incremento de las necesidades hídricas, de las necesidades de recurso hídrico, y además la exigencia de la población de la cobertura en un porcentaje satisfactorio de esas necesidades, y por otra parte una cierta incertidumbre, pero sí que aparentemente una tendencia a la reducción de los recursos disponibles.
Creo que dentro de España, que no tiene comparación con las cuencas representadas, pero creo que dentro de España, pues hasta cierto punto también somos un poco afortunados porque bueno, pues somos una de las cuencas más caudalosas, o la cuenca más caudalosa, si bien tiene muchas diferencias entre ellas, no tiene nada que ver la margen izquierda con la margen derecha, pero sí que deberíamos ser capaces, a través de la planificación, de encontrar un equilibrio entre un desarrollo legítimo, un desarrollo económico de los territorios de la cuenca y, a su vez, una garantía de los recursos y de los ecosistemas fluviales. Como decía antes, yo creo que el pilar sobre el que se basa la gestión hidráulica debe ser la planificación. Y bueno, pues ya llevamos varios ciclos de planificación, ahora vamos a empezar la revisión del actual ciclo de planificación y es allí donde ya con un cierto principio de precaución se establecen para las estimaciones, las planificaciones, ese incremento de temperaturas y esa reducción de recursos hídricos. De acuerdo con los estudios que maneja el Ministerio y de acuerdo con los criterios de planificación, la Confederación plantea en el actualmente vigente plan una reducción de los recursos hídricos de un 5%. Se establece, además, o se establecerá ahora en el tercer ciclo, la extensión de los caudales ecológicos a todas las masas de agua de la cuenca. Eso supone una limitación importante a los sistemas actuales. Se establece, además, las series históricas. Desde el primer ciclo de planificación hasta ahora, las series históricas se han utilizado, otras algo menos, bueno, un poco más rigurosas, quiero decir, más estimaciones más bajas, de manera que si en el año 98, cuando empezamos a planificar, se estaba hablando de una aportación media en la cuenca de 18.000 hectómetros cúbicos, ahora podemos estar hablando, o se hacen las estimaciones, en torno a 13 o 14.000 hectómetros cúbicos. Con esos criterios es con los que se iniciará la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca. Se ha hecho el ejercicio también en la Confederación de ver las medidas que se incorporan al Plan Hidrológico de Cuenca, de qué manera afectan y de qué manera pueden ayudar a la cuenca a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. No solo el objetivo más importante es agua y saneamiento, está el propio desarrollo económico y trabajo decente, está la salvaguarda de los ecosistemas terrestres, entre los que entiendo que están los ecosistemas fluviales, está el clima, en fin, todas, digamos que nuestras medidas han intentado, o se establece, es un ejercicio intelectual el establecer esas medidas, de qué manera van a contribuir a alcanzar esos objetivos a los que España se ha comprometido. Y en realidad, yo creo que la gestión tradicional que hacen las confederaciones parte fundamentalmente, yo diría, en 5 direcciones. Una que es esencial desde mi punto de vista y a la que me he referido antes. Las confederaciones, el Ministerio también, dedica muchísimos esfuerzos a la mejora del conocimiento, desde 2 puntos de vista. Por un lado, el mantenimiento de bases de datos, de todo tipo de información hidrológica, datos yo creo que fiables para todos los actores en la gestión hidráulica, aporta esos datos de manera pública para la elaboración de estudios desde el punto de vista científico o desde el punto de vista de la gestión. Y la propia Confederación y el propio Ministerio elabora estudios específicos sobre cuestiones muy concretas y entre ellas intenta, desde la Oficina de Planificación, intenta estar al tanto del estado del arte de todos los estudios del cambio climático en la cuenca y ver exactamente qué diagnósticos están haciendo y, en su caso, poderlos incorporar a la planificación. Desde luego, todo pasa también por una mejora en la gestión, ser más eficientes en el uso del recurso y, sobre todo, la mejora de los controles del consumo. La Confederación Hidrográfica tiene, sobre todo en la margen izquierda, grandes sistemas de explotación de iniciativa del Estado. En los años 60 y 70 se transformaron en regadío grandes zonas del país, con construcción de grandes obras hidráulicas de regulación y canalización. Son grandes sistemas de regadío y la Confederación controla con un grado suficiente de concreción
cuáles son los consumos de esos grandes sistemas, que serían pues, la margen izquierda de la cuenca, que son las más consumidoras. Pero también es cierto que hay pequeños otros sistemas de regadío, y hablo de regadío porque es el consumidor principal, el usuario principal en la cuenca, que todavía tenemos margen de mejora para el control de sus consumos. Desde la Confederación, pero también con los usuarios, se está incrementando sistemas de medición de caudales para incorporar también en ellos, en sus propias organizaciones, en sus comunidades de regantes, una mejora en la gestión. Desde luego se propicia todo tipo de modernizaciones de regadíos inteligentes que establecen la cantidad exacta del recurso para cada tipo de cultivo, en fin, y por supuesto también mejoras en la explotación de las infraestructuras que gestiona la Confederación, desde el sistema de pedidos de los usuarios hasta aportaciones de mecanismos, automatizaciones, etcétera, que controlen exactamente el recurso de manera que no haya pérdidas. La mejora por parte de los ayuntamientos también de eliminar las fugas de sus propias instalaciones, creo que es destacable también el labor que hacen los ayuntamientos por evitar fugas dentro de su uso. Desde luego, intentar mejorar la calidad del agua con los elementos de contaminación puntual, sobre todo aguas abajo de grandes aglomeraciones urbanas, y la contaminación difusa, que supone un problema para todas aquellas cuencas que tienen un uso agropecuario, agroalimentario importante, como es la cuenca del Ebro, y que la Confederación mantiene pues, esas bases de datos de control que permite a las administraciones competentes, en nuestro caso las administraciones regionales, tomar medidas en un caso determinado. Creo que son importantes también, y me refería antes, el delta al que se ha hecho referencia. Es uno de los espacios naturales emblemáticos en la cuenca, pero no es el único. Afortunadamente también tenemos toda la parte pirenaica, la margen izquierda, con unos ríos, sobre todo en sus cabeceras, con una calidad enormemente buena, y ahí hay muchísimas figuras de protección. Eso nos permite, en algunos casos, como la declaración de reservas fluviales, a través del Ministerio, pequeños laboratorios en los que la actuación y la intervención humana es mínima y permite determinar en qué medida el cambio climático puede afectar en esos pequeños territorios en los que prácticamente son vírgenes, si se puede decir así. Esas otras medidas ambientales, además de protección de espacios, pues parten también de ese nuevo modelo fluvial en el que no solo se plantean medidas de defensa, sino también medidas para la recuperación del espacio fluvial y las llanuras de inundación que permitan a los ríos expandirse cuando lo necesitan y no provocar tantos daños en el caso de avenidas, restauraciones hidrológico-forestales, etcétera. Y finalmente, hablando de las ciudades, para la Confederación es fundamental la garantía del abastecimiento urbano. Es verdad que en este país pues, todo el mundo parte de la base de que el abastecimiento urbano está garantizado. En las grandes aglomeraciones es así, pero en los pequeños municipios no siempre. Son municipios a veces que tienen captaciones antiguas y captaciones a lo mejor de pozos que ya no dan la cantidad o la calidad a la que podían estar acostumbrados, además de que tienen picos de población. En fin, allí se trabaja con ellos. Si no dependen de la Confederación, quiero decir, la Confederación garantiza a algunos municipios, garantiza los abastecimientos y dependen de una infraestructura de la Confederación y desde luego es un uso prioritario y digamos que la explotación de la infraestructura siempre garantizará el abastecimiento a las poblaciones. Son un abanico también de sistemas para intentar adaptarnos a lo que pueda venir. Claro. Y desde luego, bueno, vuelvo a insistir un poco en la complejidad institucional y la complejidad organizativa de una cuenca como el Ebro y ese patrimonio organizativo que creo que puede ser una herramienta, que es sin duda una herramienta también para prepararnos para lo que pueda venir. Muchas gracias, María Dolores. Bueno, efectivamente no hay soluciones únicas ni hay recetas, ¿no? Tiene una complejidad
de este enfoque sistémico que nos hace. Bueno, me dicen que estamos ya contrarreloj, entonces en aras de tratar de respetar nuestro tiempo, porque podríamos seguir, el tema es fascinante y seguramente podríamos seguir mucho tiempo más. Quiero agradecer al panel por su participación, sus brillantes exposiciones, y también agradecerles a ustedes por su permanencia y su fidelidad. Así que muchas gracias.